Yo, pirata, mangaka. Saludos, compañeros de aventuras interdimensionales. Qué bueno verlos regresar a esta saga que tanto nos atrapa. Aviso del narrador, todo esto es ficción en estado puro. Así que no intentes activar magia real, los resultados son inciertos. La historia y todos sus derechos pertenecen a su autor original. Nosotros solo somos los bardos que la comparten contigo. Ya estamos en Patreon y listos para recibirte. Suscríbete y accede a los fanfics antes que lleguen a YouTube. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando mundos y aventuras sin límites. Punto. El mundo pirata tiene un error bastante leve. Roger fue asesinado por un esbirro con un arma normal. ¿Es posible? Según la investigación de Moyan en el mundo Shinigami, si las habilidades de una persona se basan principalmente en el físico y la esgrima, sus atributos de ataque y defensa no serán muy diferentes. Si alguien puede cortar una montaña con la esgrima, debe ser capaz de resistir el poder de destruirla. De lo contrario, solo se suicidará con esa espada. Por lo tanto, a menos que se trate de una persona con habilidades especiales, un ataque y una defensa altos son las cualidades básicas de una persona fuerte, como un mago débil. Como los ninjas que atacan con ninjutsu. Como algunos espíritus heroicos que dependen de noble phantasms. Magia, ninjutsu y noble phantasm, ninguno de sus poderes dañará su propio cuerpo. 637. Desde este punto de vista, el nivel de Pirate World no parece ser muy alto, pero de hecho se ha desarrollado bastante bien, y la mayoría de los fuertes son ofensivos y defensivos. Por lo tanto, Roger es roto por gente común y cuchillos comunes, el 80% de los cuales son un error. Porque en los cómics originales, Roger, CBDD, puede luchar contra Barba Blanca. Con esta fuerza física, incluso si un meteorito lo golpea, se estima que Roger no morirá. En resumen, por estas razones. La única marine que decidió ejecutar a la pelirroja fue Momo Usagi. Ella y Pelirroja son ambas de rango Vasto Lorde, y su poder de combate es básicamente del 50%, por lo que naturalmente no tiene que preocuparse por romper las defensas. Al mismo tiempo, los piratas del sombrero de paja también reciben noticias de que Pelirroja está a punto de ser ejecutada por Marine. De hecho, Yoruichi los arrojó al mar antes, pero Yoruichi los rescató nuevamente. A Yoruichi le gusta jugar, pero nunca dañará deliberadamente a otros confiando en su propia fuerza. Esto no se debe a la bondad ni a nada parecido, sino a la pura autodisciplina. Los fuertes pueden hacer lo que quieran, e incluso perjudicarse a sí mismos, pero debe haber un límite. El límite es la mayor diferencia entre los humanos y el ganado. ¡Guau! En una isla desierta, Luffy derribó el océano de un puñetazo de casi 1 kilómetro de distancia, creando un agujero. No muy lejos, Zoro y Sanji parecían envidiosos. Su fuerza actual es mucho menor que la de Luffy, y han llegado a un vergonzoso cuello de botella, lo que dificulta seguir mejorando. Esto se debe precisamente a que no se encontraron con tantos enemigos como en el original. Como dice el refrán, si el jade no se corta, no se convierte en una herramienta. Sin el Temple de los Fuertes, no es el protagonista con trampa. Si siguen siguiendo a Luffy así, me temo que no se convertirán en los máximos exponentes de esta vida. Y no se dan cuenta. Todavía. Yoruichi se enteró, pero le gusta ver la diversión y, naturalmente, no se lo recordará. Pero, hay una buena oportunidad para moler gente delante de ti, y también puedes ver un gran espectáculo. Oye. Luffy. Yoruichi le lanzó el periódico que tenía en la mano a Luffy, regodeándose con su cara, parece que algo le pasó al pelirrojo del que me hablaste. Shanks, ¿qué le pasó? Luffy tomó el periódico con expresión desconcertada y lo leyó con atención. Los ojos de Luffy se pusieron rojos como la sangre al ver la trágica foto de las extremidades amputadas de Shanks. ¿Quién hizo esto? Luffy estaba furioso. El haki del conquistador, descontrolado, se desbordó como una marea. Sanji, Zoro y los demás, sudando frío, luchaban por mantenerse a flote. Nami y Chopper, aún más sorprendidos, se lo tragaron directamente. Al oír el sonido de varios compañeros cayendo al suelo no muy lejos, Luffy recuperó la consciencia y retrató el haki del conquistador con enojo, con expresión de culpabilidad. Lo siento, Zoro, Sanji, se disculpó Luffy con sinceridad. Bueno, está bien, lo entendemos. Zoro y Mountain no culpan a Luffy. Como las dos fuerzas principales bajo el mando de Luffy, conocen la relación entre su capitán y el pelirrojo. Siendo justos, si esto les hubiera ocurrido a Zappo Koshiro, probablemente estarían aún más furiosos que Lunes Fei. Luffy recuperó la compostura, pero su mirada seguía siendo terriblemente fría.
Aunque rompió con el pelirrojo ese año, cuando este se convirtió en mariscal de la Marina, restableció la relación, y ambos bandos se reconciliaron hace mucho tiempo. De lo contrario, no lo consideraría uno de los objetivos a los que quería desafiar. Pero entonces una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Estaba tan furioso que no podía recuperar la cordura, y entonces Luffy reflexionó un momento y comprendió quién era el enemigo pelirrojo, el pelirrojo. Sus parientes. A diferencia de los cómics piratas, el Luffy actual creció en el cuartel general naval, donde tiene su hogar y a sus familiares. Incluso muchos generales de alto rango del cuartel general naval son sus tíos. ¿Qué hacer ahora? Luffy estaba perdido. Grita. Este chico no es tan tonto como en los cómics. Al ver la expresión de Luffy, Yoruichi no pudo evitar reírse. Ver al protagonista del cómic con tus propios ojos es toda una novedad. Si no hubiera visto a Saitama y a los demás en la Sociedad de Almas hace mucho tiempo, me temo que Yoruichi realmente consideraría a Luffy y a los demás como juguetes preciosos. Pero ahora. Pero eso es todo. Yoruichi puso los ojos en blanco y de repente preguntó, ¿vas a salvar a este tipo? Luffy volvió en sí y miró a Yoruichi con seriedad, debo salvar a Shanks. Ah, es un buen hombre. La sonrisa en el rostro de Yoruichi se volvió más juguetona, por las flores. Ella conocía la situación actual del mundo por su padre adoptivo, y naturalmente también conocía la relación entre Luffy, Marine y Pelirroja. En su opinión, la mejor opción de Luffy es no hacer nada. De lo contrario, no importa lo que haga, definitivamente causará daño a sus seres queridos. Salvo la Pelirroja, Marine, muchos generales que vieron crecer a Luffy del lado de Marine definitivamente estarán decepcionados. Perseguir a las pelirrojas e incluso romperá el corazón de la otra parte. Sin embargo, esta es solo su opinión personal. Yoruichi, que conoció a Luffy en el manga Piratas, sabía muy bien que si el carácter de Luffy era correcto, nunca renunciaría al cabello rojo. De verdad. Luffy se dio la vuelta y fue directamente hacia Zoro y Sanji, preguntándoles si querían acompañarlo a salvar a la gente. Como capitán, es responsable ante la tripulación. Si los miembros de la tripulación bajo su mando no están dispuestos a ir, entonces todos pueden reunirse e irse, y no habrá vacíos en sus corazones. Esto. Zoro y Sanji se miraron. ¿Por qué me miran? Dijo Sanji enojado, tú, cabeza de alga verde, ¿no deberías ser demasiado tímido para ir? Grande. Punto. ¿Quién demonios dice que los cocineros apestosos son cobardes? ¿Quién más? Claro que eres tú, cabeza de alga verde. Bastardo. Me mordiste la cabeza de alga verde otra vez. Gritaré. ¿Me pegas si puedes? Al igual que en el libro original, Sanji y Zoro discutieron en dos frases. Por otro lado, Yoruichi parecía muy feliz. Personas reales y escenas de dibujos animados, pero sentimientos completamente diferentes. Al mismo tiempo, también tenía algunas dudas en su corazón, 63-7. Después de todo, primero surgieron los cómics, y luego el mundo. ¿O acaso este mundo ya existía y mi padre adoptivo solo dibujó su historia? Increíble. Bien, Sanji, Zoro, dejen de causar problemas. Mientras Yoruichi estaba absorto en sus pensamientos, Luffy finalmente habló para interrumpir la pelea de Zoro. Con Zoro y Sanji peleando, el humor de Luffy mejoró mucho. Sabía que esto era amistad, y ambos también querían suavizar la atmósfera seria del momento. Pero, los hermanos aún se deciden. Luffy volvió a preguntar lo mismo. Como dijo, no importa lo que elijan Zoro y los demás, no los culpará a todos, también son buenos hermanos. HMPH, no les tengo miedo a esos marines. Sanji encendió un cigarrillo, exhaló un aro de humo y dijo con aire de vez. Zoro sonrió fríamente y desenvainó su espada, los cocineros apestosos no tienen miedo, y mi espada no tiene miedo. El rostro de Sanji se ensombreció, ¿solo tu espada rota? Zoro no se molestó en prestarle atención a Sanji y lo miró fijamente. En ese momento, Nami y los demás, que estaban atónitos por Luffy, finalmente recobraron el sentido. Las expresiones de varios de ellos eran muy confusas, y estaban demasiado débiles para comprender qué había sucedido. Nami, Chopper, Franky, Usopp. Luffy miró a los miembros de la tripulación con una mirada compleja, dudó un momento, pero aún así les contó a qué se enfrentaba. Es solo que, a diferencia de Zoro y Sanji, Luffy no quiere que lo sigan al cuartel general naval. La razón es simple, son los desvalidos. Aunque no es muy bueno juzgar a su propia tripulación así, Luffy no puede decir que son fuertes contra su voluntad. Especialmente el campo de batalla al que se dirigía era extraordinario.
Por no hablar de la pobre Nami. Ni siquiera el famoso vicealmirante y los 7 guerreros del mar pueden garantizar su seguridad en guerra. Nami guardó silencio. No eran tontos, entendían lo que Luffy quería decir. En cuanto a su fuerza, ir al cuartel general naval equivale a delatar a la gente, y es completamente engorroso. Tranquilo, Luffy, lo entendemos. Nami sonrió obedientemente, pero su expresión era obviamente un poco triste. Chopper y Usopp tampoco estaban de buen humor, agachando la cabeza y sin decir nada. No culpaban a Luffy, les molestaba no poder ser de ayuda en un momento tan crítico. Luffy no dijo nada más. Después de terminar la lista de ir al cuartel general naval y no ir al cuartel general naval, volvió la cabeza para mirar a Yoruichi. ¿Puedes ayudarnos 3.3? Preguntó Luffy tímidamente. No está seguro de si Yoruichi es suya, pero sí tuvo una relación bastante cercana con Xiayan en el pasado. Yoruichi sonrió levemente. Bien, hablemos, ¿qué ayuda? Vaya, gracias. Luffy respiró aliviado y, aunque un poco avergonzado, dijo con solemnidad, espero que puedas llevarnos al cuartel general naval. Yoruichi está naturalmente dispuesta a ayudar a Luffy y a los demás. Después de todo, todavía tiene que ver una obra. Pero este no es el momento adecuado. Iba a traer a Luffy y a los demás más de media hora antes de la ejecución. Después de unos días, en un abrir y cerrar de ojos, comienza la tan esperada transmisión mundial en vivo. ¿Cuántos años han pasado desde World Life? 2. Extraño un poco la época en que Lord Xiayan estaba allí. Se transmitía en vivo cada 3 días. Era tan divertido. Ay, no sé dónde se ha ido el maestro Xiayan, incluso los cómics han sido descontinuados durante tantos años. 21 ¿Debería estar muerto? Miedo. ¿Cómo pudo morir una potencia tan aterradora como Lord Xiayan? Deja de bromear. Aunque no ha aparecido en este mar durante muchos años, la popularidad de Xiayan sigue siendo bastante alta. Pero eso es todo. Al igual que todos saben que One Piece es Roger, de hecho, mucha gente ni siquiera sabe cómo es Roger. Porque eso es una leyenda. Xiayan es ahora una leyenda en el mundo pirata, al igual que Roger. Después de todo, hace más de 10 años que disparó por última vez. Para el relativamente precoz mundo de los piratas, más de 10 años han sido casi una rotación generacional. Cuartel General Naval. Sengoku está de pie en la plataforma de ejecución, junto al pelirrojo Shanks, quien ha sido sellado con Reiatsu, arrodillado en el suelo. No sabía que Xiayan ni siquiera había aparecido, y causó un gran revuelo en el mundo. ¿Es hora?, preguntó Sengoku de repente. No. Momo Usagi, el verdugo, dijo con ligereza, aún quedan 30 minutos. De acuerdo. Sengoku asintió, con aspecto tranquilo. A diferencia de la ejecución de Ace en el libro original, el Sengoku actual no tiene prisa ni está preocupado en absoluto. Primero, porque él y Momo Usagi son muy fuertes, y los dos menos grande de nivel Vasto Lorde no tienen rivales en el mundo pirata. Segundo, porque Ace es diferente de pelirrojo. En la novela pirata original, Ace es el capitán de la segunda división de Barba Blanca, y Barba Blanca y sus capitanes vendrán naturalmente a rescatarlo. En cuanto a los pelirrojos. Si esta fuera la novela pirata original, el pelirrojo todavía tendría un grupo de amigos dispuestos a rescatarlo. Pero en este mundo caótico de piratas sacudido por Xiayan, el pelirrojo realmente tiene pocos amigos. No, decir que los haya de verdad. Por ejemplo, los miembros de los piratas de Roger, que se disolvieron hace más de 20 años. Sin embargo, esas personas no vendrán a salvar a la gente. No es que no les importe el pelo rojo, ni que sean de sangre fría, sino una extraña hábito. Los piratas de Roger parecen creer que, tras la disolución de los piratas, la aventura es suya. Hay que seguir el propio camino, aunque sea un abismo miserable, nadie ayudará. En el libro original, Rayleigh no salvó a Ace. Los demás miembros del grupo 650 de los piratas de Roger tampoco lo vengaron. Sangre fría. Quizás un poco. Pero así son los piratas. Sengoku también lo sabía, así que se burló sin piedad. HMPH, parece que nadie vendrá a salvarte. El pelirrojo no habló, ni siquiera estaba enojado ni asustado. La vida y la muerte son el destino, y él estaba listo cuando se hizo a la mar con Roger hace décadas. Casi todos los que conocía ahora estaban casi muertos, y morir no era gran cosa. Una lástima. Aún no ha visto a Luffy convertirse en rey. Aún no ha desafiado al bastardo que le dio el poder en aquel entonces. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto.
Vale la pena mencionar que, aunque el pelirrojo y Ace en la obra original fueron ejecutados públicamente por la transmisión mundial en vivo, las ejecuciones fueron completamente diferentes. El manga pirata ejecutó a Ace, y al menos 100,000 marines se reunieron en el lugar. Además, hay al menos 20 vicealmirantes, almirantes de rango 5 más y 7 señores de la Guerra del Mar. Para decirlo de forma desagradable, los marines de la Guerra de la Cumbre jugaron fatal. Si van en serio, no tendrán problema en matar a los piratas pelirrojos allí. Por supuesto, esta es la historia original. En este mundo pirata, nunca ha habido una guerra de la cumbre. Incluso los marines, que custodian el cuartel general naval, son menos de una décima parte del tamaño de los de la guerra de la cumbre en el libro original. Ciertamente no es porque los pelirrojos sean inferiores a Ace. Pero el pelirrojo está solo después de todo, completamente diferente de Ace. Cuartel general naval. Sengoku preguntó la hora de nuevo. Quedan 10 minutos. Momo Usagi dijo con voz grave. Bueno. Sengoku reprimió su inquieto corazón. No entendía por qué se sentía inquieto, obviamente, el pelo rojo era una lección en la urna, y nadie vendría a salvarlo. Sin embargo, eso era justo lo que pensaba. Lo más interesante de este mar es el clima siempre cambiante y las emociones entre las personas. ¡Guau! Las nubes en el cielo parecían estar rotas por algo. Sengoku miró hacia arriba inconscientemente y vio que era un punto negro. ¿Qué es eso? Momo Usagi también miró al cielo. Tsuruyasu y Sengoku estaban al mismo nivel, y lo que Sengoku podía encontrar, ella lo encontraba naturalmente. Pero Akainu, Kizaru y los demás no pudieron detectarlo, pero también pudieron darse cuenta de que alguien había aparecido por las reacciones de los dos Sengoku. Después de más de 10 segundos, la sombra se hizo cada vez más grande, cayendo como un meteorito. Solo entonces Akainu y los demás vieron que era un grupo de personas. Y un grupo de conocidos. Sí, conocidos. Luffy fue criado por un grupo de oficiales superiores en el cuartel general naval. Zoro es discípulo directo de Koshiro, el gran espadachín. Sanji es el hijo abandonado de la familia Vinsmoke. Sin que Zoro y Sanji lo supieran, cuando se convirtieron en la tripulación de Luffy, su información fue puesta a disposición de un grupo de ejecutivos de la marina. Por lo tanto, Akainu y los demás reconocieron a Zoro y los demás de un vistazo. Loco, maldijo Akainu con frialdad. Aokiji levantó la mano y le dio una palmadita en el hombro, bromeando, no es mejor ver crecer al hijo de Luffy que entenderlo. Es solo un músculo. Resopló Akainu con frialdad, su temperamento aún más frío. Él también vio crecer a Luffy, y por culpa de Garp, siempre quiso entrenarlo para que fuera un gran marine. Como resultado, este bastardo resultó ser un pirata. Por Usalino, Akainu miró a Kizaru de repente, atáquenlos. ¿Enviar? No. Kizaru se mostró un poco reacio. La estrecha relación del señor Zoro con el gobierno mundial, Bang Lee, es estrecha, y no le conviene tocarlo a la ligera. El abuelo de Luffy, Garp, lo miraba fijamente, sin querer ofender al vicealmirante. No pasa nada si no vienes, lo haré yo mismo. Muy insatisfecho con el viejo personaje de Kizaru, Akainu simplemente se levantó y lanzó un puñetazo al aire. ¡Bum! El magma caliente, a decenas de miles de grados. Se convirtió en un meteorito y se precipitó hacia las 4 figuras que caían por los aires a gran velocidad. Punto. Akainu es un soldado Hawkhead. Ya sea en el pirata original o en este pirata, su imagen no ha cambiado mucho. Así que disparó. Aokiji tiene una buena relación con Garp y Luffy. Kizaru no quería ofender al vicealmirante Garp por algo tan insignificante como Luffy. Pero a Akainu no le importa. ¡Guau! El magma caliente se convirtió en un gran océano en el aire. Desde abajo, era como si el cielo se hubiera convertido en lava. Muchos marines que presenciaron la escena quedaron impactados. Dado que la cobertura de este ataque ya ha superado todo el cuartel general naval, 650 también están dentro del alcance del ataque. ¿Está loco Akainu? La respuesta es, por supuesto, no. La razón por la que se atrevió a usar este movimiento en el cuartel general naval fue porque percibió una aura extremadamente poderosa. La fuerza actual de Akainu está al nivel de Akachus, y claro que sabe lo fuerte que es el aura que puede infundirle miedo. Me temo que al menos es de clase Bastolorde. Y Akainu sintió una vez el horror de menos grande de nivel Bastolorde en Momo Usagi y Sengoku, y, naturalmente, no lo dejó pasar. Magma. Es un tipo genial. Yoruichi, quien derribó a los 3 Luffy, observó el magma abrumador con una expresión juguetona. Sanji palideció, sí.
Señorita Yoruichi, ¿de verdad está bien un magma tan aterrador? Zoro no habló, pero su expresión era muy solemne. Obviamente, él tampoco estaba realmente preocupado en absoluto. Este nivel de magma de alta temperatura era inaudito, y ni siquiera sabían cómo lidiar con él. ¿Es este realmente el poder de un maestro humano como ellos? Solo Yoruichi todavía parecía indiferente, ignorando por completo el abrumador magma. Porque es demasiado débil. Aunque las formas de ataque de Shinigami Iksu son muy extrañas, mientras no superen esta categoría, es el Reiatsu el que finalmente aparece. En la percepción de Yoruichi, el Reiatsu de estos magmas también es de nivel Akachus, el cielo superior, CBDD, fuerte. De hecho, es bastante fuerte. Incluso en la sociedad de almas, menos grande de nivel Akachus es más fuerte que la mayoría de los Shinigami de nivel capitán. Sin embargo, sin incluirla a ella, la capitana de la segunda división. Váyanse por la anciana. Con ambos pies en el suelo, Yoruichi dejó escapar un largo aullido. El puño que envolvía el Reiatsu se estrelló en el aire. Sin Shikai ni solución, sin medios especiales como el Sharingan, solo puro poder físico más Reiatsu. ¡Boom! El océano de magma en el aire atravesó una brecha de varios cientos de metros de diámetro y se extendió rápidamente en todas direcciones. Acompañado por un rugido ensordecedor, este aterrador océano de magma, que podría llamarse el día del juicio final de la naturaleza. Los desastres se dispersaron y se convirtieron en chispas y meteoritos. ¿Expulsado de un puñetazo? El rostro de Akainu no era muy atractivo. Aunque sabía que la fuerza de la persona que vino era superior a la suya, seguía siendo un poco inaceptable cuando el asunto llegó a su fin. Maldita sea. Aunque soy tan fuerte, todavía no puedo defender la justicia. Maldita sea. Maldita sea. Molesto por su propia debilidad e insatisfecho con su propia impotencia, los ojos de Akainu estaban rojos como la sangre, y lava abrasadora brotó de su cuerpo, y volvió a escalar con asombro. Sakazuki. Aokiji pareció sentir algo e intentó detener los movimientos de Akainu, pero Akainu inmediatamente estalló con magma caliente, obligándolo a retroceder. Déjame en paz. Mirando a Aokiji con fiereza, Akainu corrió hacia Yoruichi, dejando a Kizaru y a Aokiji indefensos. Regresa a la espada. Akainu no es idiota, y desarrolló al máximo sus habilidades mientras corría hacia Yoruichi. Regresar a la espada es el método de menos grande. La esencia de su habilidad es liberar el propio poder, como la Zanpakuze de un Shinigami. Tras regresar a la espada, el Reiatsu de Akainu se disparó 8 veces. Incluso Kizaru y Aokiji fueron aplastados por este Reiatsu y tuvieron que liberarlo para resistir. Los demás oficiales de la marina tenían dificultad para respirar y parecían morir en cualquier momento. Su Majestad. El magma caliente se convirtió en una túnica y envolvió a Akainu. En un instante, la temperatura de todo el cuartel general naval aumentó al menos varios miles de grados. De acuerdo. ¡Qué calor tan horrible! Las expresiones de los oficiales de la marina por debajo del nivel de almirante cambiaron drásticamente, y las personas débiles por debajo del nivel de la escuela se evaporaron instantáneamente del agua en sus cuerpos y yacían en el suelo débilmente. Este es solo un esfuerzo momentáneo. Con la erupción de magma, en solo unos segundos, todo el cuartel general naval se convirtió en una tierra seca sin agua. Fue casi como experimentar una sequía. ¿Tos? ¿Lava? La temperatura es bastante fuerte, más fuerte que el Shikai del anciano. Yoruichi también mostró cierto interés en el rostro de Akainu, quien corría hacia él. La fuerza que Akainu ha demostrado es suficiente para convertirse en capitán incluso en la sociedad de almas de nivel superior. Lástima que sea demasiado débil. Yoruichi no golpeó esta vez, sino que movió a Reiatsu por su cuerpo. Eso está más allá de adjuchas, e incluso puede suprimir el Reiatsu de menos grande, nivel vasto lorde. Onda media. El aterrador Reiatsu se estrelló contra Akainu como una montaña en la cima. Akainu, que estaba corriendo, ni siquiera reaccionó y fue lanzado al suelo como una mosca. ¡Ah! El rostro de Akainu se sonrojó, sus venas estallaron y rugió furioso. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía levantarse del suelo. Akachus y vasto lorde. Parece que solo hay una brecha de un nivel, pero es como un foso, que es difícil de cruzar. Y Yoruichi ya no apartó sus ojos de Akainu, sino que miró a los otros dos en la distancia, pidiendo flores. Sengoku, melocotón gratis. Podía sentir que aunque estos dos no eran tan fuertes como ella, eran verdaderos Bastolor de menos grande. ¿Es este Yoruichi? No muy lejos, Fan también reconoció a regañadientes la identidad de Yoruichi, pero estaba un poco inseguro.
También hay un Shouin Yoichi en el mundo de los piratas, pero fue un personaje invocado por Xiayan hace muchos años. Pertenece al personaje original, y su temperamento es bastante diferente. Por el contrario, Momo Usagi asintió y afirmó, es ella de verdad. Xiayan no sabe qué conspiración. Sengoku resopló con frialdad, sintiéndose un poco insatisfecho con Xiayan desapareció durante más de 10 años, y luego dejó que Yoruichi trajera a Luffy a este grupo de personas, ¿es para que se maten entre sí? Por otro lado, si solo se trata de Shouin Yoruichi, no dispararé. Al parecer consciente de algo, Momo Usagi miró de repente a Sengoku con una expresión muy seria, nunca le haré nada al hermano menor Xiayan ni a sus subordinados. Momo Usagi se resistía a tomar medidas contra Xiayan o sus subordinados. Esto se debe a que Momo Usagi siente algo por Xiayan. Familia, amor y la culpa del año. Sengoku también conocía las cosas malas del año. Aunque Xiayan no cometió ningún delito, fue encarcelada en la prisión submarina por culpa de Roger. La Marina no se hizo cargo de este asunto. Por lo tanto, no hay forma de que pueda pedirle a Momo Usagi que haga nada, y ellos no tienen tal obligación. Es realmente un problema de 65. Sengoku suspiró profundamente. Al otro lado. Luffy, Zoro y los demás finalmente recobraron la cordura. Guiados por Yoruichi por medio mundo, la aterradora velocidad casi les destroza la cabeza. Este es el cuartel general de la Marina. Luffy miró a su alrededor mareado, y finalmente fijó sus ojos en el cabello rojo en la plataforma de ejecución. Shanks al darse cuenta de que su objetivo estaba en la plataforma de ejecución, el cerebro de Luffy estaba vacío, y el poder perteneciente a la fruta del diablo comenzó a explotar en su cuerpo. Segunda marcha. La velocidad del repentino ataque de Luffy dejó atónito incluso al tenaz vicealmirante del cuartel general naval. En un instante, Luffy corrió hacia la plataforma de ejecución. Esta es la superioridad de la fruta de goma. Esta habilidad parece una tontería, pero es extremadamente maleable y posee un crecimiento y una resistencia altísimos. La mirada de Shanks era compleja. Conocía muy bien el carácter de Luffy, así que supuso que la otra parte vendría a salvarlo. Por eso, estaba feliz y molesto a la vez. Luffy no podía pensar mucho, solo sabía que el pelirrojo tenía una buena relación con él y no podía quedarse viendo cómo lo mataban. Así que partió. No. Luffy corrió directo hacia el pelirrojo, extendiendo la mano hacia él. Bueno, ¿me estás ignorando así? Nietecito del vicealmirante Garp ligeramente estimulada por la actitud indiferente de Luffy, Momo Usagi se burló. No disparó a Xiayan ni a sus subordinados, pero nunca dijo que no dispararía a otros. El vicealmirante Garp, por supuesto, merece ser respetado, pero un hombrecito es tan presuntuoso que, naturalmente, debe darle una buena lección y que tenga una memoria más larga. Así que sus largas piernas se convirtieron en largos látigos y pateó. Fue una patada de pura fuerza física, sin ningún medio especial, ja. Hermana Momo Usagi, soy una persona de fruta de goma, así que no tengo miedo de usar las patadas del ki de armamento. Naturalmente, a Luffy no le importó el ataque de Momo Usagi y parecía confiado, incluso un poco orgulloso. Pero solo para oír un fuerte ban, la pierna de Momo Usagi golpeó con fuerza su estómago. Incluso el espacio se distorsionó y deformó. Luffy incluso lanzó un grito estridente, y todo su cuerpo fue lanzado a miles de metros de distancia y cayó al mar. Explique. Con el físico actual de Momo Usagi, de nivel vasto lorde, menos grande, es un golpe dimensional contra Luffy. Fruta de goma inmune a los golpes contundentes. Eso también debe estar dentro del límite de tolerancia de potencia de 3.3. Cuando la potencia es lo suficientemente grande, la llamada inmunidad a los golpes se vuelve completamente inútil. También se puede decir que es un esfuerzo para superar todos los métodos. Luffy, Zoro y Sanji exclamaron al mismo tiempo. Pensaron que seguir a Luffy al cuartel general naval sería un revés esta vez, pero no esperaban que fuera tan rápido. Luffy, que era más del doble de fuerte que ellos dos. En realidad fue asesinado por el joven vicealmirante Momo Usagi. Español. Después de que Zoro y Sanji se hicieran a la mar con Luffy, el viaje fue viento en popa. Habían vencido a Shichibukai, vencieron al poderoso Marine y arrasaron hasta el final, dejando a sus contemporáneos muy atrás. Zoro y Sanji son en realidad algo presumidos, incluso si nunca lo dicen. Satisfacción con tu talento. Satisfecho con mi propia visión, elegí al capitán adecuado. Pero cuando realmente se pararon en el campo de batalla que podría llamarse la cima del mundo, se dieron cuenta de lo que era una rana en el pozo.
La rana en el pozo, esta es una verdad muy simple. Pero la mayoría de las personas no pueden leer estas 4 palabras con claridad en toda su vida, incluso aquellas personas fuertes que se encuentran en la cima del mundo. Incluso Xiayan, que ahora ha alcanzado el nivel 21 de la estrella explosiva, no se atreve a decir que ha estado en la cima. Incluso Xiayan pensó que, en el mejor de los casos, estaba atrapada en un pozo aún más grande. La verdad más simple, ¿es Barba Blanca la rana en el pozo? Quizás muchos piensen que usar esta palabra para evaluar a Barba Blanca no es lo suficientemente preciso, pero de hecho lo es. Aunque Barba Blanca no tiene ni idea de que su fuerza es simplemente la base del mundo, este es un ejemplo real de la rana en el pozo. Esto no es despectivo, pero los límites del mundo limitan su visión. Simplemente no pueden comprender cómo es el mundo superior hasta que lo ven con sus propios ojos. ¿Qué? Justo cuando Zoro y Sanji estaban en shock, alguien de la marina lanzó otro golpe, meros piratas. ¿Cómo se atreven a aparecer en el cuartel general de la marina? Ya que están aquí, vamos a la cárcel por unos años, el nuevo mundo aún es demasiado pronto para ustedes, pequeños. Uno tras otro, los disparos fueron del vicealmirante Rata y el vicealmirante Osa-Osan. Todos son vicealmirantes veteranos de la marina, y apenas han evolucionado a la clase Akachus menos grande en los últimos años. Aunque su fuerza es mucho menor que la de Akainu y otros que también son menos grande de clase Akachus, en este mundo pirata, es definitivamente una existencia de nivel hegemónico. Y ahora Zoro, que solo vale 60 millones, ni siquiera puede superar la copia de Arabasta en el original. Y 2 vicealmirantes de la marina, con un simple gesto, pueden desatar una ráfaga de viento que rasga el aire. Zoro y Sanji ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, recibieron una patada en la cabeza con un látigo. ¡Bum! Un rugido resonó en la mente de Zoro, como si lo hubieran lanzado a un charco de agua. Muerte instantánea. Zoro no se dio cuenta hasta que cayó al suelo sin fuerzas y perdió por completo el conocimiento. ¡Bum! Zoro y Sanji miraron al suelo, 650, silencio. En todo el mundo, innumerables espectadores que presenciaban esta ejecución se quedaron en silencio. Luffy Sombrero de Paja es uno de los piratas novatos más famosos de los últimos años. Al principio pensaron que sería una batalla feroz, pero resultó ser una pica inhumana. ¿Es esto lo que está haciendo Marine ahora? Esto da mucho miedo. Y justo cuando la gente pensaba que Luffy y los demás habían fracasado y que la ejecución estaba a punto de continuar con normalidad, se quedaron atónitos al descubrir que Marine, que había derrotado fácilmente a Luffy y a su grupo, no mostraba signos de relajación, sino una expresión solemne. Noche HMM. Yoruichi, el Shinigami, subordinado del señor Xiayan. Hablando de eso, hace años que no se ve a un Shinigami, y no sé cuál es la situación actual. Frente a la pantalla grande, el personaje que apareció en el cuartel general naval fue Yoruichi Shiffenjin, y cualquiera que conociera un poco los cómics de Xiayan se emocionó de inmediato. Pero en un mundo dominado por las batallas, debe haber un ser llamado el más fuerte. El Shinigami. El más fuerte del mundo era el capitán del primer equipo, Yamamoto Motor Yanai Shigekuni. Si lo desbloquea, evaporará la humedad de toda la sociedad de almas, lo que podría considerarse un desastre natural. En el mundo de One Punch, el más fuerte es, por supuesto, Saitama, nadie conoce su límite, excepto el actual Xiayan. Y en el mundo de los piratas. Hace 20 años, el más fuerte era sinónimo de Barba Blanca. Cuando Xiayan ascendió, este título le fue arrebatado. A día de hoy, aunque Xiayan no haya aparecido en más de 10 años, la gente. Quienes conocieron a Xiayan en aquel entonces aún lo consideran el más fuerte. Cabe mencionar que, durante los años en que Xiayan no apareció, la cuestión de quién era el segundo más fuerte del mundo pirata también era un tema candente. Algunos dicen que ninjas como Uchiha Itachi, el Mangekyou Sharingan y Susanoo, que partían montañas con una sola espada, causaron una gran conmoción en este mundo. Algunos dicen que es un espíritu heroico, y su representante es Gilgamesh. La estrella desviada que destrozó el mundo en la isla Kei también fue una época impresionante en aquel entonces. Otros dicen que son los Shinigami. Dado que Yamamoto Yuan Yuzai Shigekuni luchó contra Akainu, tras la solución, no solo lo derrotó, sino que también evaporó al menos cientos de kilómetros del mar, lo cual es aterrador. Aunque estos son los líderes del primer escalón, no significa que el segundo escalón no esté preocupado. Cualquiera que conozca un poco a los subordinados de Xiayan sabe que los líderes de segundo nivel bajo Xia. El mando de Yan ofrece al menos entre 3 y 4 mil millones de recompensas en el océano.
Para el mundo pirata, Yoruichi es uno de los personajes femeninos más populares del mundo de los Shinigami, y también la máxima autoridad en el segundo escalón de este mar. Sin embargo, esto no es cierto. Después de Moyan y sus subordinados, nadie en este mundo sabe que en Shifeng-Yuan hay más de un Yoruichi. Quien siempre ha estado en el mundo pirata es, sin duda, un hombre fuerte que solo puede clasificarse en el segundo escalón, es decir, Yoruichi Shifenjin en el libro original. Sin embargo, Yoruichi, quien apareció en el cuartel general naval, fue entrenado por el propio Xiayan, un verdadero monstruo. Xiogin Yoruichi. ¿Qué vas a hacer? En el estrado de ejecución, Sengoku miró a Yoruichi con enojo. Lo más temible de una ejecución son los accidentes. Pensó que nadie vendría a salvar al pelirrojo, pero no esperaba que algo así sucediera. La clave está en que no sabe si Yoruichi se representa a sí mismo, a Shinigami o a la actitud de Xiayan. Yoruichi no pensó mucho, la de Bang Li, y respondió con una gran sonrisa, claro que estoy aquí para jugar, voy a divertirme. ¿Qué dijiste? ¿Divertirme? Sengoku se quedó atónito. Luego se enojó de nuevo. Pensó que Xiayan podría regresar y que podría haber una gran conspiración por parte de Shinigami. Sin embargo, nunca imaginó que escucharía la palabra diversión de la boca de Yoruichi. ¿Acaso el capitán Shinigami se creía un tonto? Punto. Yoruichi de Shifenjin, en el libro original de Shinigami, es un pequeño rey demonio. Yoruichi de Shifeng-Yuan, criada por Xiayan, es un auténtico rey demonio del caos. Incluso en el mundo de los Shinigami, donde los fuertes abundan, ella es quien más problemas causa. Ahora que está en el mundo inferior del mundo pirata, es naturalmente más inescrupulosa. Actuar contra los personajes originales es lo que ella considera divertirse. Esta es también la razón por la que no es lo suficientemente fuerte, de lo contrario, Yoruichi descubriría que jugar con planetas es más interesante que luchar con personajes del manga. El libro vuelve a la normalidad. Sengoku resiente el comportamiento desenfrenado de Yoruichi. Él es el maestro de la orden, el mariscal de la marina. Es firme en la justicia y odia a quienes no siguen las reglas y van en contra de ella. Por ejemplo, el Yoruichi actual es así, 650 sumado al hecho de que Xiayan no ha aparecido en los últimos años, el miedo de Sengoku hacia Xiayan se ha reducido considerablemente. Todo se sumó, y Sengoku tomó una decisión, iba a dispararle a Yoruichi. Esto no es para volverse contra Xiayan, sino para poner a prueba su actitud. En cuanto a la fuerza de Yoruichi, a Sengoku realmente no le importaba. A juzgar por la trama del manga Shinigami, Yoruichi es comparable al menos grande de nivel Vasto Lorde, incluso en su apogeo. Y la potencia de este nivel, los marines tienen, CBDD, TOS. Pensando en esto, Sengoku de repente se sintió seguro, miró a Yoruichi y preguntó en voz alta, Shifeng-Yuan Yoruichi, ¿de verdad vas a luchar contra los marines? ¿Es esta una orden de Xiayan? ¿Verdad? Como si escuchara algo muy gracioso. Chiste, Xiogin Yoruichi se divirtió al instante. Imaginemos. Cuando sales de compras, te encuentras con un bebé indefenso y te pregunta, ¿vas a oponerte a mí? Es realmente divertido. En ese momento, Yoruichi finalmente entendió lo que Xiayan le había dicho sobre la rana del fondo del pozo. Sengoku no lo sabía. Al ver reír a Yoruichi, se molestó aún más y no pudo evitar preguntar, ¿de qué te ríes? Claro que me río de tu rana del fondo del pozo, tío. Con un tono ligero, los ojos de Yoruichi tenían un poco de desprecio y burla, el padre justo ha dicho que no creerán a la rana del fondo del pozo si lo dices, simplemente hazlo y se acabó. La voz se apagó y Yoruichi se movió. Al pisar Reiatsu, la figura de Yoruichi apareció instantáneamente en el estrado de ejecución. Esta velocidad. Aturdido por la velocidad de Yoruichi, la reacción de Sengoku no fue falsa en absoluto. Con un fuerte grito, una luz dorada poseyó su cuerpo, y todo el cuerpo de Sengoku se hinchó instantáneamente en un coloso. Rugido. Un rugido aterrador emanó de la boca del Buda dorado, destrozando el suelo y las paredes a cientos de metros a la redonda, y también rugiendo los cerebros de innumerables potencias marinas. Entonces, su palma se envolvió en una cortina de luz blanca, y la abofeteó hacia Y. Esto no es una energía especial, sino un impacto en un sentido simple, solo porque la intensidad es demasiado aterradora, incluso el aire se comprime locamente al máximo. Si este golpe golpea el suelo, al menos una isla puede ser completamente destruida. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. ¿Adjuchas?
El poder del mundo pirata también puede evolucionar a este nivel. ¿O lo creó el Padre Justo? Ante la aterradora onda expansiva de Sengoku, el rostro de Yoruichi se mantuvo sereno, e incluso se distrajo para bromear y observar. Además, le hizo ver de un vistazo que la fuerza de Sengoku estaba relacionada con Xiayan. Sengoku no pudo evitar sentirse aún más avergonzado. Como mariscal de la marina, la mayor parte de su poder de combate proviene de los enemigos que se le oponen, lo cual es simplemente una mancha en su vida justa. Como resultado, el poder de la onda expansiva aumentó al límite y el poderoso aplastó a Yoruichi. Al ser rescatado del mar por el vicealmirante de la marina, Luffy, vio esta escena y se puso nervioso. Aunque Yoruichi ya le había dado una lección, sintió que el que lo trajo al cuartel general naval fue amable con él, y naturalmente no quería que la otra parte saliera lastimada. Aunque actúa imprudentemente, Luffy es de hecho un protagonista más amable. En otras palabras, Kakuzu, el maestro de la mayoría de los saltos juveniles, es amable, y el mal es una alternativa extremadamente rara. Y Yoruichi también tuvo una buena impresión de Luffy debido a esto. Sí, un poco. Al ver esta amabilidad, decidió salvar la vida de Luffy y no dejarlo morir fácilmente. Pero, es solo un ataque de este nivel, ese niño Luffy realmente no entiende nuestro poder en absoluto. Las comisuras de su boca se curvaron agradablemente, y Yoruichi cambió su atención a la parte inferior de su cuerpo. Pisa el suelo. Arriba cualquier general de la marina un poco más fuerte podría sentir el suelo temblar. Maldita sea. Aokiji tenía una expresión solemne. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, liberó inmediatamente una gran cantidad de hielo e intentó aumentar la defensa. Crack. El iceberg, de al menos 1 kilómetro de altura, convirtió todo el cuartel general naval en una fortaleza de hielo, mejorando enormemente la resistencia defensiva. Realmente útil. Con el sonido de explosiones devastadoras, la altitud de toda la isla donde se encuentra el cuartel general naval se redujo 10 metros a los pies de Yoruichi. El iceberg liberado por Kingwa se hizo añicos y se convirtió en cristales de hielo por todo el cielo, jaja. Refrescante. Yoruichi ríe y se para en la cima de la isla en ruinas bajo la asombrosa mirada del mundo entero. Apretando un puño con una mano, con este impulso, un puño se estrelló contra la onda expansiva del gran Buda en el aire. ¡Bum! La superficie de todo el cuartel general naval estaba densamente llena de grietas aterradoras, y se partió por completo, e innumerables generales de la marina gritaron y cayeron al mar, por flores. Bueno. Tan fuerte. A lo lejos, los ojos de Luffy se abrieron de par en shock. Sanji y Zoro, quienes fueron despertados por el shock, estaban aún más asustados. Nunca habían visto a una mujer tan poderosa. Después de un largo tiempo, la vibración cesó. Salven a la gente. Salven a la gente primero. Zoro era de hielo. Los generales de la marina ignoraron a Yoruichi y se volvieron locos para rescatar a la marina que cayó al agua. Aokiji también congeló rápidamente el mar, congelando por la fuerza el cuartel general naval destrozado en una sola pieza. Con el aterrador aire acondicionado de Ultimate, apareció un iceberg 2 veces más grande que antes. Y el cuartel general naval evitó el trágico destino de hundirse en el fondo del mar. Pero aún no ha terminado. Sobre el enorme iceberg, Yoruichi sonrió y pisó el vacío. Frente a ella, un enorme Buda dorado de más de 30 metros de altura la enfrentó, pero la mano derecha oculta tras ella temblaba levemente. Tan fuerte. Sengoku miró a Yoruichi solemnemente, pero estaba extremadamente confundido en su corazón. El golpe de ahora fue de clase Bastolorde sin duda. ¿Es Yoruichi de Shinigami tan fuerte? Genial. Punto. Sengoku descubrió la anomalía de Yoruichi. El oponente era mucho más fuerte de lo que mostraban los cómics, e incluso él quedó impactado por su poder. Pero no entendía la razón, solo podía culpar al cultivo de Xiayan, que había elevado a Yoruichi a un nivel superior en poco tiempo. ¡Pan! ¡Pan! De repente, se oyeron varios gritos a lo lejos. Sengoku lo miró inconscientemente, y el rostro del Buda dorado se oscureció. Luffy, quien fue rescatado por la marina del fondo del mar, derribó a varios generales de la marina a su lado y corrió hacia el hombre pelirrojo en la plataforma de ejecución. ¿Es este el protagonista? Tiene una fuerza física realmente buena. Al notar las acciones de Luffy, Yoruichi no pudo evitar reírse entre dientes. Tiene mucha curiosidad. Si el protagonista, Halo, realmente existe, ¿cómo puede Luffy, que obviamente no es tan fuerte como el equipo de Marine, romper el juego? ¿Acaso una tormenta eléctrica no puede caer del cielo y partir a Marine en dos? Pensando en esto, Yoruichi se movió de repente.
La vi levantar la pierna, patear con el pie derecho a gran velocidad, y sus piernas mostraron un giro de 180 grados, extremadamente hermoso y poderoso. Patada. ¡Bum! El pie derecho de Yoruichi se estrelló contra el vientre del Buda dorado, lanzando el aire directamente hacia atrás. ¡Guau! Sengoku solo sintió que sus órganos internos se contraían, y sus ojos estaban inyectados en sangre, casi cayéndose. El enorme cuerpo del Buda dorado voló hacia atrás sin control. Cabe mencionar que el objetivo hacia el que Sengoku voló era Luffy, quien había roto el asedio del general Marine y corría hacia la plataforma de ejecución de nuevo. Luffy, Zoro y Sanji obligaron desesperadamente a Marine a retirarse, exclamando sorprendidos. Luffy también notó el aterrador silbido que provenía de detrás de él, sus ojos reflejaban pánico e impotencia, e inconscientemente usó todo su haki de armamento para defenderse. Yoruichi pateó a Sengoku a propósito. Leyendo los cómics de Xiaoyan desde niña, descubrió que el protagonista siempre convierte el mal en buena suerte ante las dificultades y posee su propia aura de protagonista. Ahora que por fin ve a un protagonista, naturalmente quiere intentarlo. ¡Bum! El enorme Buda dorado encarnado por Sengoku golpeó a Luffy como un meteorito, y el impacto fue tan fuerte que el congelado cuartel general naval se estremeció violentamente. Rao dice que Luffy posee fruta de goma y haki de armamento, extremadamente resistentes al combate. Aún así, se rompió varios huesos y cayó al suelo de forma extremadamente vergonzosa. Muerte instantánea. Al ver que Luffy había sido gravemente herido por Sengoku, el bello rostro de Yoruichi no pudo evitar una expresión de decepción y estupor. Originalmente pensó que Luffy, el protagonista, haría milagros para regresar, pero ¿qué sucedió? Por supuesto, fue pura exageración suya. En cuanto a la clasificación, el límite de una potencia en el mundo pirata es solo el nivel de explosión de isla. A este nivel en el mundo Shinigami, ni siquiera un líder Shinigami fuerte puede vencerlo. Por ejemplo, Byakuya, tras resolver cientos de millones de flores de Sakura, puede destruir el país fácilmente con un solo movimiento. Por lo tanto, frente a Yoruichi, que es más fuerte que Byakuya, Luffy, que solo ha dominado algunas de las habilidades básicas del mundo pirata, es imposible que cualquier 3.3 se defienda. Pero, el protagonista es el protagonista después de todo. Además de sus propias habilidades y oportunidades, muchos de los Kakuzu principales tienen antecedentes. Casualmente, Garp también lo tiene. Luffy. Garp se quedó en silencio mientras veía a Luffy vomitar sangre por Sengoku. Como héroe marino, ¿va a ayudar a su nieto? Punto. En la novela pirata original, Garp no salvó a Ace. Siendo un héroe de la marina, es imposible salvar a un pirata. Incluso si Ace es su amado nieto, no puede. Así que aquí viene la pregunta, si la persona ejecutada fuera el nieto de Luffy, ¿actuaría Garp? La respuesta es simple, un encuentro. Las palabras de intimidad y distancia no son solo palabras. Por mucho que Garp sienta lástima por Ace, al final, es solo su ahijado, y no vale la pena que viole su propia justicia. Pero Luffy es el nieto del pase único de la tercera generación. ¡Pan! ¡Bum! ¡Bum! Garp golpeó el suelo con un pie y lo pisó cientos de veces en menos de 0,1 segundo. En ese momento, realmente estalló con una velocidad aterradora que no es menor que la de los 21 menos grande. Sin depender del Reiatsu, solo de la fuerza física para alcanzar este nivel, considerando los dos mundos de piratas y shinigamis, pocas personas pueden lograrlo. ¿Qué? Todos solo sintieron una ráfaga de viento aullando, y sus rostros parecían cortados por un cuchillo. El rostro del marine más cercano estaba desgarrado por la sangre. Siseo. Los marines heridos jadearon de dolor, pero todos parecían confundidos. ¿Qué acaba de pasar? Al mirar más de cerca, me di cuenta de que Luffy, quien había sido noqueado por Sengoku, había desaparecido. Al buscarlo de nuevo, vi que Luffy estaba en los brazos de Garp, apareciendo a decenas de metros de distancia. En ese momento, estos generales de la marina se dieron cuenta de lo que había sucedido con el terrible huracán. Garp vicealmirante. La mirada de los generales de la marina era compleja. La mayoría creció viendo a Luffy, así que saben lo que significa cuando Garp lo salva en Urlestream. No es exagerado decir que el abrazo de Garp arruinó la mitad de su reputación durante décadas. Al mismo tiempo, una gran cantidad de civiles de todo el mundo que veían la transmisión en vivo eran tan lentos y silenciosos como creían los generales de la marina. La mayoría de la gente en el mundo pirata es bastante simple, y algunas cosas no son del todo positivas, y básicamente no las notarán. Como dos nombres similares, Monkey de Garp. Monkey de Luffy.
De hecho, hay bastantes personas en el mar que conocen las identidades de estos dos abuelos y nietos, pero la mayoría de la gente común nunca lo ha pensado. Al igual que conoces a un ladrón y a un oficial con el mismo apellido y con 50 o 60 años de diferencia, ¿crees que son parientes? Pero en el momento en que Garp rescata a Luffy en el campo de batalla, es obvio. Cualquiera con un coeficiente intelectual normal puede adivinar las identidades de ambos. ¿Eso no es cierto? Dos Monkeys. Bueno, dije que este Luffy se convirtió en un gran pirata a una edad tan temprana, así que es el nieto del héroe Garp. La mayoría de las personas tienen cara de asombro, y no han despertado de la sorpresa. Un pequeño número mostró decepción e incluso enojo. Obviamente, el héroe de la marina en realidad tiene el nieto de un gran pirata, algo que muchos civiles no pueden aceptar. Cuartel General Naval. Sengoku miró a Garp con severidad y griega. Bajó la voz, Garp. Arroja a Luffy. ¿Sabes lo que haces? El rostro de Garp se ensombreció, pero no soltó a Luffy ante las palabras de Sengoku, en cambio, lo abrazó con más fuerza. Broma. El camino que eligió Garp, aunque tenga un mar de espadas y llamas frente a él, seguirá adelante, ¿cómo podría arrepentirse? Punto. 2. El héroe de la marina salvó al nieto pirata, es tan gracioso. Yoruichi se quedó en el vacío con una expresión juguetona. Habiendo leído los cómics de piratas, tiene muy claro que Garp no salvó a Ace en el libro original. Incluso vio a Ace perforarse el pecho con lava por Akainu. Solo porque es vicealmirante de la marina, es la cara de Marine. Sin embargo, de esta manera, tomó la iniciativa de rescatar a Luffy cuando Luffy no estaba en peligro. un poco de doble moral. Para ser honesta, Yoruichi estaba un poco decepcionada con Garp. Cuando vio piratas en la Sociedad de Almas, todavía tenía una buena impresión de Garp, un viejo marine que era fuerte e insistía en la justicia. Desafortunadamente, los personajes de manga son muy diferentes a las personas reales. Shifenjin Yoruichi. No has tenido suficientes problemas. El Buda dorado se quedó parado en el vacío y lanzó un rugido furioso. Desde el punto de vista de Sengoku, si Yoruichi no hubiera salido repentinamente a causar problemas, Marine habría completado su ejecución hace mucho tiempo, y el impulso de Garp de rescatar a Luffy no se habría materializado. Al mismo tiempo, Sengoku también maldijo a Garp como idiota en su corazón. Él también es un anciano que vio crecer a Luffy, ¿cómo podría realmente atacarlo? Garp, el bastardo, era tan impulsivo que Marine cayó en un estado pasivo de un solo golpe. ¿Furioso por mucho tiempo? Como si hubiera escuchado un chiste muy gracioso, una fría sonrisa apareció en el bonito rostro de Yoruichi. Levantó la mano lentamente, se arregló el cabello y dijo con voz fría, ¿es mejor jugar, para evaluar? Las palabras caen. Sin darle a Sengoku el más mínimo tiempo para reaccionar, la figura de Yoruichi desapareció. A diferencia del movimiento de alta velocidad de Garp, que se basa puramente en la fuerza física, no se realiza mediante Reiatsu. Es una simple teletransportación espacial. En un instante, Yoruichi apareció frente al Buda dorado. Esto es. Las pupilas de Sengoku se encogieron. Estaba desconcertado por la velocidad de Yoruichi. Daxu, quien también está al nivel de Vasto Lorde, tiene el nivel más alto de fuerza y visión incluso en el mundo Shinigami, donde los fuertes son como nubes. Sin embargo, no logró comprender la velocidad de Yoruichi justo. Ahora. Ni carne ni Reiatsu. ¿Cómo se hace eso? Sengoku no lo sabe. Así que se sintió aterrorizado y consternado. ¿Qué es más aterrador que enfrentarse a un enemigo poderoso? Ni siquiera puedes comprender cómo funciona el poder del enemigo. Incomprensible significa incapaz de descifrarlo y superarlo, y también refleja la propia debilidad e insoportabilidad. Sengoku estaba furioso e impotente. A Yoruichi no le importa lo que piense Sengoku. Nació fuerte, y Xiayan le otorgó el poderoso Mangekyou Sharingan al nacer. A los 3 años, pudo derrotar directamente a un Shinigami de nivel vicecapitán. ¿Es injusto? Es una lástima que un mundo con puntos fuertes y débiles no tenga una justicia absoluta. El mundo pirata nació con el rango de conquistador. El mundo de los Shinigamis tiene rango de Reiatsu. La herencia familiar del circuito mágico en el mundo del destino. Hokage, Dragon Ball. Se puede decir que cuanto más avanzado es el mundo, menos hay, para ser justos. A menos que seas el protagonista favorecido por el mundo. Yoruichi en realidad sabe que él no es el personaje principal. Pero ella sabe mejor que ella, que fue criada por Xiayan, Bang Li. Es más favorecida que esos supuestos protagonistas. Es difícil decirlo en un mundo más avanzado,
Pero en el mundo pirata y la sociedad de almas, ella es definitivamente una existencia superior a la del protagonista, ganancia dura. Yoruichi golpeó a Jin Buda en el estómago. Bajo la influencia de Reiatsu, liberó una fuerza extremadamente aterradora, e incluso pudo desgarrar el suelo en barrancos aterradores con facilidad. Sengoku solo sintió venir una fuerza indescriptible. A pesar de que se defendió con anticipación, sus órganos internos aún estaban rotos y la sangre brotaba de su boca. Punto. Bam 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 bam. El enorme Buda dorado fue expulsado por Yoruichi, derribando innumerables muros de hielo rectos que Aokiji había liberado en el camino. No fue hasta que, tras varios kilómetros de recorrido, quedó un profundo barranco de varios kilómetros de largo en el suelo que apenas se detuvo. ¡Guau! Sengoku se envolvió el estómago y vomitó una bocanada de sangre. ¿Cuánto pesa el puño de Yoruichi? Puede derribar fácilmente una gran isla de un solo puñetazo. Tal fuerza golpea un área tan pequeña como un puño, y su poder es incluso más aterrador que el impacto de una bomba nuclear. Si no fuera por la clase Bastororde de Sengoku, que es solo 650 más débil que Yoruichi, el puñetazo de Yoruichi podría incluso perforarle el estómago. Maldición. Al ver que Sengoku estaba herido, los ojos de Garp se tornaron rojos como la sangre. Arrojando a Luffy en sus brazos a un lugar seguro en la distancia, Garp levantó el pie y cargó directamente hacia Yoruichi. ¡Pan! ¡Pan! El puño golpeó como un cuchillo, y el de Garp golpeó a Yoruichi como una tormenta. Sus puños son poderosos y pueden rasgar el aire fácilmente. Si es real, no es difícil destruir una isla de tamaño mediano de un solo golpe. Pero a ojos de Yoruichi, es realmente un poco débil. Sí, débil. A diferencia de Sengoku, a Garp no le gusta mucho el poder del vacío y simplemente evolucionó al nivel Akachus. Siendo honestos, Garp es un genio indiscutible por haber alcanzado este nivel sin depender del Reiatsu, sino solo con fuerza física. Pero abandonar el Reiatsu no fue una decisión inteligente desde el punto de vista de Yoruichi. ¡Bum! ¡Bum! Yoruichi levantó una mano y recibió el golpe de Garp con facilidad. Las pupilas de Garp se encogieron. Un poco, pero la velocidad de su puño aumentó 3 puntos, y el aire fluyó constantemente a su alrededor por un tiempo. ¿Qué? Los ojos de Yoruichi se sorprendieron un poco. Solo entonces se dio cuenta de que subestimaba a Garp, quien era simplemente asombroso. Sin el físico, CBDD, y el límite del mundo, Garp definitivamente podría elevarse hasta el cielo. Pensando en la trama del anciano en el manga pirata, Yoruichi incluso sospechó que Garp era en realidad el protagonista de la era anterior a la trama. Debo decir que Yoruichi tiene algo de razón. Derrota a Rox. Persigue a One Piece Roger. Estos dos logros por sí solos son únicos en el mar. ¿No es eso lo que es el protagonista? Por supuesto, no importa lo asombroso que sea, es absolutamente brillante, y si no se convierte en fuerza, todo es en vano. Y Yoruichi ha estado usando el poder físico desde el principio, ni siquiera el Reiatsu. Ya que desprecia el Reiatsu, señor, permítame realizarlo por usted. Yoruichi levantó la mano para bloquear el ataque de Garp, con una sonrisa juguetona en su bello rostro, Ado N grado 91 ataúd negro. Onda media. El aterrador Reiatsu explotó. Un gigantesco ataúd negro como la boca del lobo nació bajo los pies de Garp y lo encerró instantáneamente. Entonces, 1000 flechas le atravesaron el corazón. La afilada hoja de Reiatsu convirtió a Ataúd Negro en un erizo, que parecía muy miserable desde la distancia. Garp, exclamó Sengoku. Luffy, que acababa de despertarse un poco, estaba aún más rojo como la sangre, mirando el enorme ataúd negro con preocupación. Por muy despistado que estuviera, sabía que el abuelo que acababa de salvarlo estaba en peligro en ese momento. Punto. El ataúd negro 91 de A. Incluso en el mundo Shinigami, este es uno de los hechizos más poderosos. Y lo más importante, al igual que el ninjutsu en el mundo Hokage, el poder de Ad está directamente relacionado con la fuerza de quien lo usa. En la obra original de Shinigami, Aizen abandonó su canto y usó a, quien era el número 91, para matar incluso a un perro de nivel capitán. Y Yoruichi ahora es más fuerte que Aizen en el momento de la traición, y Garp es solo un miembro de la corte de nivel Adjuchas. La diferencia es muy obvia. Ante esta disparidad, es evidente el resultado de este movimiento. Crack, un enorme ataúd negro lacado se hizo añicos. Bajo la atenta mirada de todo el mundo, una gran cantidad de sangre caliente brotó de él, casi como una fuente. Al ver esta escena, incluso quienes no han visto el estado actual de Garp, saben que definitivamente no es bueno. Después de todo, entre los negros ataúdes, solo Garp existía. De verdad.
Después de unos segundos, con mucha sangre esparcida por el suelo, la figura de Garp finalmente apareció a la vista de todos. La gente de todo el mundo respira aire frío al mismo tiempo, casi causando el calentamiento global. El ilustre héroe vicealmirante cayó al suelo hecho jirones en ese momento, su cuerpo estaba empapado de sangre y las densas marcas de cuchillo eran aún más aterradoras, como si hubiera sufrido una tortura inhumana. Esta escena es tan impactante que algunas personas que se oponen a Garp saben un poco no pueden volver a sus sentidos por un tiempo. El héroe vicealmirante fue asesinado en segundos. A pesar de que Yoruichi Feng Yuan tenía una gran reputación en el mundo de los piratas, cuando esta escena realmente sucedió ante los ojos de la gente, la conmoción que provocó fue aún incomparable. Al ver esta escena, Luffy, que estaba de pie en la zona segura en la distancia, de repente tenía sangre en los ojos. Abuelo. Luffy aún podía distinguir entre su abuelo y el pelirrojo, y con un rugido, se precipitó directamente. Para ser precisos, se precipitó hacia Yoruichi. Aunque tenía una buena relación con Yoruichi hace unos días, Luffy todavía estaba molesto cuando los miembros de su familia fueron golpeados con fuerza. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente, volviéndose como un globo de tanque, para flores. Cuarta marcha. En la novela pirata original, se puede decir que Luffy está aplastando a Doflamingo en este estado, y su fuerza supera a esos grandes piratas con una recompensa de 1000 millones. En este mundo pirata, se cultivó desde la infancia, y era aún más poderoso, corriendo hacia Yoruichi como una flecha de la cuerda. Pero Yoruichi solo sonrió levemente. Esta es la primera vez que veo este truco en el mundo real, es interesante. Las palabras cayeron, y el pie derecho se levantó rápidamente. Se rompió. Yoruichi abofeteó a Luffy en el costado de la cara con una pierna de látigo. Luffy, que corría a toda velocidad, giró directamente y fue lanzado a 1000 metros de altura. Luffy. El rostro de Sengoku se ensombreció y levantó el pie para atrapar a Luffy en el aire. Al mismo tiempo, Aokiji se acercó de nuevo. Ala, no puedes permitir que la señorita Yoruichi actúe imprudentemente aquí. Con expresión solemne, King Xiong dejó escapar un aire frío. No creía poder congelar a Yoruichi, solo intentó detener sus acciones. Grande. Aokiji es, en realidad, un marine muy bueno. En la novela pirata original, Akainu es demasiado radical y Kizaru demasiado astuto, por lo que King Xiong queda atrapado en el medio, y su trabajo es más fiable. En la guerra de la cumbre original, además de Akainu como combatiente principal, Aokiji también se esforzó mucho por retener a innumerables marines. Ahora que Yoruichi mata al señor Garp, a quien respeta profundamente, naturalmente optará por disparar a 650, ya sea por favor o por marine. Era de hielo. Aokiji bebió suavemente y abrió los brazos. En un instante, un escalofrío aterrador brotó de King Xiong. La temperatura es tan baja que incluso el vacío circundante está congelado. A lo lejos, innumerables marines de rango inferior al de vicealmirante incluso sintieron que sus movimientos se volvían rígidos y lentos. Terrible habilidad de congelación. Me temo que el almirante King Xiong tiene la esperanza de alcanzar el nivel del mariscal Sengoku. Al ver la fuerza de Aokiji, los ojos de muchos marines se llenan de anhelo y admiración. Como no puedo alcanzar este nivel en mi vida, sentiré anhelo. Al igual que las antiguas estrellas de tráfico de Xiayan y sus seguidores. Precisamente porque saben que nunca tendrán la oportunidad de ser estrellas en esta vida, lo atribuyen todo a esas estrellas. El mundo de los piratas es en realidad el mismo, pero no se trata de estrellas ni seguidores. Sin embargo, después de todo, el anhelo es solo una ilusión, que se romperá tarde o temprano. Las celebridades son creadas, y tarde o temprano, algún día serán expuestas. Los fuertes tienen límites, y tarde o temprano serán superados. Esta es la verdad del mundo. ¿Es tu habilidad de congelación? Es realmente aburrido. Mirando a Aokiji, que estaba tan cerca de él, Yoruichi finalmente entendió. Una mirada de impaciencia en sus ojos. Ella estaba aquí para divertirse, no para buscarse problemas. Especialmente la fuerza de Aokiji es muy inferior a la suya. Luchar contra el oponente es como un adulto intimidando a un bebé, sin la más mínima alegría ni satisfacción. Así que, sin más piedad, el cuerpo de Yoruichi estalló con un reiatsu extremadamente aterrador. Hado de 99, 5 dragones remolinos de la destrucción. Bebiendo suavemente y dejando de cantar, Yoruichi liberó directamente a, el número más alto de su maestro.
En un instante, el Reiatsu, que era aterrador en extremo, se condensó y formó, y varios dragones de Reiatsu descendieron del cielo, llenando el cielo del cuartel general naval. ¡Bum, bum, bum! El aterrador Reiatsu arrasó el cuartel general naval. La isla, originalmente protegida por el hielo de Aokiji, se hizo añicos en un instante, e innumerables marines gritaron y cayeron al abismo y al mar. ¡Maldición! El rostro de Aokiji estaba helado, y estaba a punto de liberar el aire frío de nuevo para salvar a la gente. Pero los dragones de Reiatsu ya lo habían enterrado. Rugido. El dragón gigante dejó escapar un rugido aterrador, y el sorprendido Aokiji palideció. Incluso sin miras al cielo y al mundo, el dragón es la bestia suprema, y el dragón gigante condensado por Reiatsu parece estar vivo, con un poder y una vitalidad majestuosos. ¡Bum! Bajo la opresión del dragón Spirit 3.3, Aokiji cayó al mar como un meteoro, sin ninguna resistencia. En la distancia, Sengoku y los demás habían perdido por completo el conocimiento, y no sabían si estaban vivos o muertos. Solo Momousagi, aún de pie firme en el vacío, miró a Yoruichi, quien mostró a Kamui con ojos complicados. Con un solo movimiento, pudo ver la enorme brecha entre ella y la noche. Como un foso. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El cuartel general naval fue destruido. El mundo entero vio cómo se derrumbaba y se hundía en el mar. Incluso con King Xiong y los demás cerca, las bajas de los marines no serían graves, pero al menos no podrían recuperarse en al menos 10 años. De pie en el vacío, Momousagi observaba todo con indiferencia. No entendía qué estaba pensando Yoruichi. Luchar por los agravios pasados de Xiayan. O era solo una broma. Fuera lo que fuese, no iba a hacer nada. Aunque tenía un corazón recto, jamás tomaría medidas contra Xiayan y sus subordinados. Incluso sentía que todo lo que sucedía ahora era una retribución, pero era solo un ciclo de causa y efecto. Era de hielo. Abajo, el pálido Aokiji congeló el mar y rescató a innumerables marines. Momousagi respiró aliviada y se giró hacia Yoruichi. ¡Tos! ¡Qué hermoso! Yoruichi se paró frente a Momousagi, observando a la hermana mayor de la que hablaba su padre adoptivo. Su piel impecable, cabello corto, labios rojos, piernas largas, tatuajes de araña monstruosa y un cuerpo maduro y corpulento la hacían muy atractiva incluso en el mundo Shinigami. Creo que debe ser muy suave. Hermana mayor. No debería ser la hermana del amor. Pensando en la estrecha relación entre Xiayan, Ana y los demás, Yoruichi resopló con frialdad y miró a Momousagi con cierta desaprobación. Como un gran talento cultivado por Xiayan, su visión y sus metas de pareja son bastante altas. Incluso pensaba que, aparte de su padre adoptivo, ningún hombre era digno de ella. Después de todo, tenía que ser guapo, fuerte y con una personalidad adecuada. Aparentemente simple, de hecho, no hay otra persona en toda la sociedad de almas que pudiera estar a la altura de sus estándares. Si no fuera por el hecho de que su relación con Xiayan era demasiado cercana y él era demasiado. De joven, Yoruichi incluso tendría la urgencia de comerse a su padre adoptivo. ¿Por qué me miras así? Momousagi se sentía un poco incómoda con Yoruichi Chou. La mirada de la otra parte era demasiado directa, como si fueran a tragársela viva. Si no hubiera sabido ya por el manga de Shinigami que Yoruichi era una mujer con una personalidad normal, la habrían cortado con una espada. ¿De acuerdo? Incorrecto. Momousagi recordó de repente que la fuerza de Yoichi es completamente diferente a la del manga de Shinigami. Aunque desconozco la razón específica, al menos se puede sacar una conclusión, los cómics no son 100% fiables. Como resultado, Momousagi no pudo evitar estar alerta y, inconscientemente, levantó la mano para bloquear a los dos conejos de Jade y la mirada de Yoruichi. ¿Qué? Al ver las acciones de Momousagi, Yoruichi no pudo evitar reírse entre dientes y sacó la lengua para lamerse las comisuras de los labios. Pequeño bromista. ¿No crees que me gustan las mujeres? ¿Quién sabe? ¿Y si tienes alguna? ¿Planes para mí? Momousagi se estremeció y resopló. Si no estaba ahí antes, ahora sí. 650. Este Yoruichi se ve muy mal, completamente diferente del Yoruichi de Shifenjin del manga. No es tan poderoso. Su personalidad no es muy similar. Si no fuera por el rostro y el reiatsu que había sentido antes, incluso sospecharía que el Yoruichi que tenía frente a ella era el disfraz de otra persona. Sin embargo, Momousagi no lo sabía, pero estas palabras despertaron el interés de Yoruichi.
Yoruichi, criado por Xiaoyan, era originalmente un pequeño demonio, y Momousagi tenía una relación cercana con Xiaoyan, lo que despertó su curiosidad al instante. ¿Como las mujeres? ¿El lirio en la boca del padre adoptivo? Yoruichi volvió a lamerse la comisura de la boca, la punta de la lengua estaba rosada y sus ojos miraban fijamente a Momousagi. Tenía ganas de probar a este Momousagi. Punto. Yoruichi es un pequeño demonio sin ley. El origen de su mal carácter es medio innato. Yoruichi en el manga original de Shinigami es un pequeño gato salvaje que tiene mucho sentido. La otra mitad fue malcriada por Xiaoyan. En el corazón de Yoruichi, Moyan es un gran demonio, e incluso el capitán en jefe Yamamoto Yuan Yuzai Shigekuni no puede obtener el más mínimo beneficio frente a él. Se puede decir que Yoruichi heredó la falta de escrúpulos de Xiaoyan. En el mundo Shinigami, también están Xiaoyan y sus padres biológicos para reprimir. Cuando llegó al mundo de los piratas, se puede decir que ha desatado por completo los grilletes. Justo cuando Momousagi fue perturbado por la mirada desnuda de Yoruichi, Yoruichi se movió. ¿Qué? El Reiatsu se derramó y la figura de Yoruichi apareció instantáneamente frente a Momousagi. Con un simple movimiento, la ráfaga de viento desató un tsunami de cientos de metros de altura en el mar. Este es el fuerte. Aunque ni siquiera ha alcanzado el nivel planetario, la fuerza de Yoruichi casi ha superado el periodo máximo de Aizen en la obra original. ¿Qué nivel es este? En pocas palabras, al menos un rascacielos puede convertirse en escombros con un movimiento de brazo. Pero Momousagi tampoco es débil. Al igual que Sengoku, es la única entre los marines que puede responder al menos grande de clase Bastolorde. Ding por un largo tiempo. La Zanpakuzu Jinshiro chocó con la palma de Yoruichi. Una energía aterradora surgió entre ambos, destrozando las nubes a una altura de 10.000 metros y sacudiendo el mar. Por un momento, no hubo ninguna nube en el cielo, y el mar se volcó. Esta es simplemente la mejor interpretación del cielo y la tierra. Skirt, qué monstruo, puedes llegar a este punto en el mundo pirata. Sintiendo el poder de Momousagi, una sonrisa juguetona se dibujó en el rostro de Yoruichi. Entonces, como para provocar a Momousagi a propósito, Yoruichi susurró con tono malicioso, te pregunto, ¿obtuviste este poder de mi padre adoptivo? ¿Cuál es tu relación con él? ¿Qué relación? Momousagi se perdió por un momento. Realmente no sabe cuál es su relación con Xiaoyan ahora. Hermanos. Esto es puro autoengaño. ¿Amantes? Xiaoyan nunca le ha revelado esta relación. Mirando a la chica frente a ella con una sonrisa burlona, Momousagi se enojó. O mejor dicho, se avergonzó. Una chica guapa y salvaje que parece tener una relación muy cercana con Xiaoyan se burló de él. ¿Se puede tolerar esto? Claro que no lo soporto. Los ojos de Momousagi se congelaron, y el haki del conquistador se desbordó por todo su cuerpo. Se escuchó un sonido aterrador sobre Jinshiro, y la afilada hoja cortó el aire circundante. ¡Ah! Una mirada seria apareció en los ojos de Yoruichi. Sabía que Momousagi era tan poderosa como ella, completamente diferente de Aokiji, quien había sido asesinada por ella misma antes. Pero, solo a este nivel, el de Bang Li. Con una sonrisa burlona, Yoruichi ignoró el haki de Momousagi y lanzó sus puños hacia adelante. Boxeo. Sin habilidad, sin reiatsu, solo boxeo físico, pero como una tormenta furiosa, el aire seguía soplando. Momousagi parecía digno, el haki de observación bloqueó los movimientos de Yoruichi, al mismo tiempo, le indicó a Jinshiro que siguiera defendiendo. Por un momento, pareció un empate. Punto. Ding. El puño de carne chocaba constantemente con la Zanpakuzu Jinshiro, a veces cientos de veces por segundo. Las aterradoras chispas producidas por la colisión eran comparables al magma caliente. Si alguien más fuerte, pero con menos fuerza, se acercara, me temo que moriría quemado por las consecuencias de la batalla. Estos monstruos. De pie sobre la superficie del mar helado, mirando a los dos que luchaban, sus expresiones eran complejas y extremadamente solemnes. También había un rastro de anhelo y nostalgia. Una vez, Almirante fue el límite que Aokiji creía alcanzar. Pero ahora, al ver las cimas más altas, Almirante ya no podía satisfacerlo. Bastor 650 Alemania. Aokiji, quien ha leído los cómics de Xiaoyan, tiene muy claro que hay niveles más fuertes después del nivel de Bastolorde, y ese es el poder que aún no ha podido comprender. Pero King Xion aún anhela a Bastolorde, porque esto es lo que puede ver y. Toque. Boom. En el aire, las figuras de Momousagi y Yoruichi se separaron por una explosión. La aterradora ola de aire casi volvió a romper el mar recién congelado de Aokiji.
King Xiong casi se cae al mar en ese instante, y rápidamente liberó el aire frío de nuevo, creando una enorme plataforma congelada. Tienes mucha fuerza. Sí, estoy más interesado en ti. Yoruichi movió las muñecas, se lamió la comisura de su sonrosada boca y observó el esbelto cuerpo de Momo Usagi sin taparse los ojos. Si antes solo le interesaba Momo Usagi por su padre adoptivo, Xiayan, ahora está realmente interesada en esta mujer. Este cuerpo es demasiado bueno. Broma. Yoruichi simplemente estaba sorprendido de que Momo Usagi hubiera alcanzado el rango de Bastolorde. Yoruichi es muy consciente de sus propias cualidades. Si no hubiera tenido a su padre adoptivo, no habría llegado a este nivel ni en 100 años. Y Momo Usagi lo logró, lo cual es increíble. Esta mujer no solo está en buena forma, sino que también tiene mejores cualidades. Sin embargo, Momo Usagi no se sintió orgullosa por la atención de Yoruichi, e incluso pareció más fría y avergonzada. Justo cuando ella y Yoruichi peleaban cuerpo a cuerpo, Yoruichi le dio varias nalgadas, al parecer, esta mujer lo hizo a propósito. Por suerte, ambas son mujeres. Si un hombre hiciera algo así, Momo Usagi probablemente se pelearía. Pero aún así, no le guardaba ningún aprecio a Yoruichi. Salgan de aquí rápido. Mirando a Marine, que fue rescatado en masa por Aokiji y los demás abajo, Momo Usagi apuntó la afilada espada de Jinshiro a Yoruichi y dijo con coquetería, si no, me lo atribuiré. Ah, ¿sí? La espada del retorno del vacío. Eso te daría el poder de acercarte al límite de Bastolorde en un instante, ¿verdad? Interesante. Divertido. Sin dejarse intimidar por las palabras de Momo Usagi, incluso sabiendo que Momo Usagi tiene una carta fuerte, Yoruichi se alegra y sus ojos están llenos de anticipación. Ha enfrentado a muchos guerreros poderosos en el mundo Shinigami, pero nunca ha jugado contra un virtual de alto nivel. Ahora que por fin puedo luchar contra un virtual de este nivel, naturalmente estoy muy feliz. Además, se dice que la espada de retorno virtual es similar a la solución de Shinigami y puede mejorarse de 5 a 10 veces el Reiatsu. El padre adoptivo Xiayan incluso dijo que algunos Daxu pueden realizar la segunda etapa de retorno a la espada, elevando su fuerza a un nivel extremadamente exagerado. Si esta base virtual es lo suficientemente fuerte, la fuerza del segundo rango después de regresar a la espada puede incluso superar al capitán Yamamoto Yuan Yuzai Shigekuni. ¿Podrá la hermana mayor del padre adoptivo ser capaz de regresar a la espada en la segunda etapa? Yoruichi entrecerró los ojos ligeramente, miró a la hermosa mujer como un gato y subconscientemente se lamió la comisura de la boca. Ella lo estaba esperando con ansias. Al ver que Yoruichi no tenía la menor intención de irse, sino que estaba ansioso por intentarlo, Momo Usagi finalmente no pudo evitarlo. La espada de Jinkunluo parecía estar afilada de nuevo por 3 puntos, rasgando un blanco corte en el aire. Regresa a la espada. Momo Usagi bebió fríamente, y el aterrador Reiatsu brotó de su cuerpo, formando las alas condensadas de Reiatsu detrás de ella. A diferencia de los espadas en el manga Shinigami, la espada de retorno de Momo Usagi no tiene un lenguaje liberador, pero su poder no es débil en absoluto. Incluso Yoruichi se sintió amenazada. Incluso si la amenaza era solo un rastro, fue suficiente para emocionarla. Profundamente irritada por la actitud de Yoruichi, la figura de Momo Usagi se convirtió en una serpentina. La aterradora velocidad de la teletransportación espacial hizo que King Xiong, quien había alcanzado el nivel Adjuchas, fuera incapaz de reaccionar. Yoruichi estaba muy emocionada, vamos. Déjame ver el poder de la ignorancia. Con un extraño grito de anticipación, el cuerpo de Yoruichi emergió con una corriente eléctrica azul claro visible a simple vista. Modo Thor. Avance. Un rayo capaz de lanzar una isla al cielo persiste en el cuerpo de Yoruichi, elevando su fuerza física al nivel definitivo. En ese momento de fluctuaciones de energía, incluso Momo Usagi, quien mantenía una postura al frente, se sorprendió, y un rastro de incredulidad apareció en sus hermosos ojos. Estaba realmente asustada. Condensando la energía suficiente para hacer estallar una isla en un cuerpo de 1.7 metros y menos de 100 libras, ¿cuánto se comprimirá y qué tipo de poder producirá al explotar? Con un rastro de miedo, Momo Usagi agitó a Jinluo en su mano y atacó a Yoruichi. Con la bendición de Reiatsu multiplicado por 10, el poder de esta espada es tan aterrador que incluso el espacio es distorsionado. Yoruichi no tenía el más mínimo miedo, en cambio, rió con entusiasmo, ¡qué bien venir! Mira el infierno de mi madre empuñando 4 libros. Tsuki.
Los 4 dedos parecían ser las hojas más afiladas, con un poder de penetración exagerado, apuñalaron el corte de Momousagi, haciendo un ruido ensordecedor. El violento trueno y la aguda presión de la espada continuaron chocando y apretando, y el aterrador estallido de energía hizo que Aokiji palideciera. Pide flores. Muchos oficiales de la marina que fueron rescatados por él incluso gritaron y se taparon los oídos, chorreando sangre por la boca y la nariz, con las caras como papel dorado. Y Yoruichi y Momousagi también retrocedieron unos pasos y ampliaron la distancia entre ellos. También es gracioso. Estaba claro que las 2 personas en la batalla no tenían nada que ver, pero fueron los espectadores los que resultaron heridos primero. Jaja. Bien. Eso es genial. Si puedes volver a la espada en la segunda etapa, quizás puedas amenazarme de verdad. Al mirar su palma sin la más mínima cicatriz, la mirada de Yoruichi se llenó de emoción, y la de Momousagi se volvió más belicosa. Aunque solo era el movimiento correcto, casi había calculado la fuerza actual de Momousagi. Aún era más débil que él, pero la diferencia se había reducido mucho. Sin embargo, a diferencia de Yoruichi, el rostro de Momousagi no era muy atractivo. Habiendo leído el manga de Hokage, naturalmente sabe qué movimiento acaba de usar Yoruichi, y también sabe que este es solo un movimiento de tipo trueno de bajo rango. Esto significa que Yoruichi aún tiene muchas cartas que mostrar. Punto. No hay duda de que Yoruichi es la potencia que aplastó el mundo de Pirate World. Fue cultivada por la propia Xiaoyan, y su fuerza se compone principalmente de varias partes. 1. El cuerpo con el entrenamiento de Moyan y la mejora de Gyoku. La fuerza física de Yoruichi es aterradora, y puede competir con el mejor Bastolor de menos grande sin Reiatsu. 2. Reiatsu. Después de la evolución del Jade Six Five Zero, el Reiatsu de Yoruichi es el más fuerte entre los nativos de la Sociedad de Almas, y Aizen ni siquiera puede romper la defensa Reiatsu de Yoruichi con toda su fuerza. 3. Ki. Del talento de Yoruichi en Ki es extremadamente bueno, e incluso puede usar Aitao del número 99 sin cantar. Ni siquiera Yamamoto Genyazai Shigekuni podría hacer eso. 4. Rayo. Debido a la habilidad de Zanpakuto, Yoruichi puede controlar truenos y relámpagos, y su forma es similar a la fusión y evolución de la fruta del trueno más estilo rayo, y su poder es aterrador. 5. Mangeki Sharingan eterno. Este es el bebé que Xiaoyan le dio a Yoruichi después de que ella nació. También se ha mejorado varias veces a lo largo de los años, y es la verdadera carta de triunfo de Yoruichi. Con la bendición de estas 5 habilidades, Yoruichi puede incluso luchar contra la mitad del mundo Shinigami con la fuerza de una persona si está completamente activa. Y eso es cuando no tiene Bankai. Sí, no hay solución. Es increíble decir que en el mundo Shinigami es una habilidad estándar para los capitanes, pero Yoruichi no la tiene. No sé si no puedo aprenderlo, o no quiero aprenderlo, o si lo aprendo pero no quiero usarlo. En general, sus habilidades favoritas son el Hada avanzado, Raiden y el Sharingan que le dio Xiaoyan. Entre ellos, Hada y Raiden son los movimientos más utilizados contra el enemigo. El Sharingan es la carta oculta. Y el movimiento que acaba de usar contra Momousagi pertenece al Raikage de Hokage. ¿Quieres seguir luchando? Tras confirmar la fuerza de Momousagi, las yemas de los dedos de Yoruichi brillaron con un rayo y preguntó con una leve sonrisa. Es solo que su actitud es inusualmente despreocupada, aunque obviamente está invitando a una batalla con su oponente. Es como invitar a la miel a tomar el té de la tarde. Una actitud tan relajada, naturalmente, enfureció a Momousagi. Porque está en el campo de batalla, y bajo sus pies se encuentra el cuartel general naval en ruinas. Aunque Xiaoyan todavía siente nostalgia en su corazón, eso no significa que Taobi ignore por completo la seguridad de todos los marines. Tampoco permitirá que Yoruichi cause problemas aquí. Quién sabe si la próxima batalla afectará a los marines de abajo. ¿Ya has tenido suficientes problemas? Con Jinshiro apuntando directamente a Yoruichi en su mano, y el Reiatsu desatando su furia, Momousagi gritó furiosa, no creas que te tengo miedo a... Los ojos de Yoruichi recorrieron a Momousagi de arriba a abajo, truenos y relámpagos lo recorrieron por todo el cuerpo, y sus ojos se iluminaron. Si no me tienes miedo, ven a luchar, ¿qué sentido tiene no decir nada? Luchar. Me temo que no lo lograrás. Momousagi estaba completamente molesto, e incluso el tono de 3.3 se volvió impasible. La segunda etapa de la espada de retorno se abrió directamente, y el Reiatsu de todo el cuerpo se disparó 10 veces más, boom acompañado de un rugido ensordecedor, fue como una verdadera lluvia espiritual cayendo del cielo. Segunda etapa de retorno. Cuando Momousagi activó este estado,
Su Reiatsu había aumentado a un nivel extremadamente exagerado. Punto. Boom, boom, boom. Avance. Relámpagos y espadas titilaron, casi inundando el cielo. La batalla entre Yoruichi y Momousagi, siempre sin habilidad, es un duelo cuerpo a cuerpo. Momousagi confía en su propio y exagerado Reiatsu. Yoruichi, por otro lado, depende únicamente de la carne y la majestuosa energía del trueno. Los generales y soldados de rango medio y bajo de la marina han sido evacuados rápidamente bajo el liderazgo de los generales de alto rango, pero todos no pueden evitar mirar a los dos combatiendo en el aire. Aunque Aokiji se decía en el fondo de su corazón que no necesitaba presenciar la batalla entre ellos, y que la máxima prioridad ahora debía ser evacuar lo antes posible, no pudo evitar observar. También está ansioso por alcanzar el reino de los dos, tratando de descubrir el misterio del 21 vasto orde de Yoruichi y Momousagi. Pero Aokiji claramente se sobreestimó. Tras observar algunos trucos, King Xiong descubrió con impotencia que no podía aprender ni una sola estrella de Yoruichi. Al fin y al cabo, un Reiatsu fuerte, un físico fuerte y la capacidad de controlar truenos y relámpagos son talentos, no habilidades. Las habilidades se pueden aprender, pero el talento no. Es la vida de todos. Esta es la verdad. Sin embargo, que Aokiji no haya hecho nada no significa que nadie esté dispuesto a ayudar a Momousagi. Momousagi es, después de todo, una marine muy famosa, una belleza muy conocida en el ejército, y es la luz de la luna blanca y una diosa a los ojos de innumerables generales de la marine. Por lo tanto, al verla luchar contra otros, muchos generales de la marine que habían perdido el ritmo pensaron en ir a ayudar, pero no pudieron actuar por falta de fuerza. Akainu y Sengoku no tienen estas preocupaciones. Momousagi es la generación más joven del vicealmirante Crane, su hermana menor. El vicealmirante Crane es amigo íntimo de Sengoku, y Momousagi también es con quien creció. Akainu y Momousagi no tienen nada que ver, pero él nunca abandonará a sus camaradas, quienes se mantienen firmes en la justicia absoluta. A menos que este compañero de armas entre en conflicto con su justicia. Oye. Tras ser rescatado del mar, Sengoku, quien se había recuperado por completo, se transformó de nuevo en un gigantesco Buda dorado y corrió directamente hacia Yoruichi pisando el vacío. Akainu, cubierto por decenas de miles de grados de magma caliente, y todo su cuerpo es como un mar de fuego, también se abalanza sobre Egyu. Momousagi no hizo ningún movimiento. Aunque quería empujar a Yoruichi hacia atrás, no quería lastimarlo realmente. Después de todo, Yoruichi es el subordinado de Xiayan. El otro lado. Mirando el magma a su izquierda y el Buda dorado a su derecha, Yoruichi se sintió un poco incómodo. La razón por la que peleó con Taofri fue solo porque la otra parte tenía una relación cercana con su padre adoptivo. ¿Qué son Sengoku y Akainu? Aléjate de la anciana. Un rastro de impaciencia cruzó por su bonito rostro y un relámpago brilló sobre las manos de Yoruichi. Cizti 650. El trueno y el relámpago ensordecedores hicieron un siseo ensordecedor. La violenta energía del rayo es tan enorme que puede llamarse aterradora. Raosuke y Sengoku y Akainu son alguien que teme al enemigo en la batalla, y ambos sienten que sus corazones tiemblan y sus cueros cabelludos se entumecen. Esto no se debe a cobardía, sino al miedo instintivo de una criatura a la energía poderosa. Al igual que una persona común ve explotar una bomba nuclear ante su vista, escucha el sonido de la explosión lo suficiente como para ensordecerlo y siente la violenta conmoción como un gran terremoto. ¿No tendrías miedo? Punto. Cici, la energía del rayo condensada en las manos de Yoruichi se volvió cada vez más exagerada, como si miles de pájaros estuvieran cantando. Chidori zurdo. La mano derecha es consistente. Usar dos movimientos de trueno completamente diferentes al mismo tiempo no es muy fácil para Yoruichi en esta etapa. Pero aún es suficiente para luchar. ¡Qué poderosa habilidad del sistema de truenos! Sengoku y Akainu miraron a Yoruichi con seria vigilancia, y sus rostros no eran muy buenos. Pero aún así no se inmutaron, sino que recogieron el magma y las ondas de choque y fueron directos a su encuentro. ¡Bum! El magma, la onda de choque y el trueno colisionaron, y un estruendo estremecedor estalló. La aterradora descarga de energía de Ultimate sacudió directamente la Islandia de 10,000 metros creada por Hipxiong. Incluso el propio Aokiji, sin reaccionar, se convirtió en parte del polvo. Crack clap. En la superficie del mar turbulento, una masa de hielo se recondensó en una forma humana. Aokiji miró a las tres personas que seguían atrapadas en el aire con miedo, y se sintió muy afortunado en su corazón.
Si no fuera por el hecho de que fue ascendido a un vacío de nivel adjuchas y evolucionó a una habilidad elemental, me temo que habría muerto de shock después de. La batalla de YE3 acaba de comenzar. Al mismo tiempo, también agradecía en secreto haber usado la mayor velocidad posible para permitir que los demás marines evacuaran a través del hielo. De lo contrario, las consecuencias habrían bastado para matar al 99% de los marines más poderosos. Si esto sucediera, King Xion probablemente lo lamentaría el resto de su vida. Al mismo tiempo, la colisión de los tres en el aire continuó. No, debería decirse que fue una colisión entre ellos dos. Como Akainu solo duró menos de 3 segundos frente a Yoruichi, su magma caliente, con una temperatura de al menos decenas de miles de grados, fue destrozado por Yoruichi con el estruendo de miles de pájaros. La palma de Yoruichi es más afilada que la espada del tesoro. Se clavó en su pecho. ¡Guau! Los ojos de Akainu se abrieron de par en par, mientras la sangre le salía a borbotones por la nariz y la boca. Debido a que se trataba de un ataque de contacto directo a corta distancia, no solo cubierto por las consecuencias de la batalla como Aokiji, el Chidori de Yoruichi incluso hirió directamente el cuerpo elemental de Akainu, atravesándolo por completo, creando un enorme y espantoso agujero de sangre. De hecho, esta era la idea de Yoruichi de no matar a Akainu directamente y mostrar compasión. De lo contrario, con la aterradora penetrabilidad del Chidori, capaz de penetrar por completo una gran isla, matar a Akainu sería trivial, bastaba con mover los dedos. Onda media, gravemente herido y casi inconsciente, Akainu cayó al mar. Momo Usagi dudó por un momento y no bajó para salvar a la persona, pero aún así se preparó para usar Bakuz para atraparla. Después de todo, Akainu es un superior que la vio crecer. Es solo que antes de que pueda actuar, Aokiji de abajo ha liberado mucho aire frío, bang bang zao, crack cacha. Una iceberg apareció de la nada y se apoderó de Akainu que caía. Echando una mirada profunda a King Xiong, Momo Usagi una vez más miró el campo de batalla no muy lejos de él. Vi que Sengoku y Yoruichi seguían estancados, pero era obvio que la superficie del cuerpo de Sengoku estaba cubierta con una capa de sudor. Yoruichi, por otro lado, parecía indiferente. E incluso tenía una leve sonrisa en la comisura de su boca, que era hermosa y elegante. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.